invitada porque forma parte del programa. Pero pareció una grosería que no lo haya mencionado en el inicio. Pero es así. Ya es como si me presentara yo mismo. Diego Claves, como dije, es dirigente del movimiento Frente Renovador. Ahora, hay un pecado venial que acompaña a Sergio Massa y que hay mucha gente que vuelve sobre ese pecado venial, y es su paso por el kirchnerismo. Gracias, Diego, por acompañarnos. ¿Cómo se saca ese sallo de encima? Para mí uno no tiene que negar su pasado. O sea, creo que el primer gobierno, para mí, ¿no? El primer gobierno de Kirchner fue un buen gobierno, tuvo cosas muy positivas que, bueno, fueron mutando a partir del gobierno de Cristina, donde la política se hizo más áspera, más ríspida, vino el conflicto del campo. Y bueno, y en algún momento hubo un grupo de dirigentes, pensá que Massa tiene solamente 43 años, que se animó en el 2013 a enfrentar a Cristina, que si no tendría hoy reelección. No nos olvidemos de eso, nadie se animó a enfrentarla. Sergio Massa y un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires decidieron decirle, bueno, hasta acá llegó el poder permanente de Cristina, y le pusieron, digamos, un punto y un límite, ¿no? El miedo de la gente, por lo menos con toda la gente que yo he hablado, pero nace en el kirchnerismo. En realidad no es así, nace en la UCD, porque él participó de la UCD, con lo cual, desde mi punto de vista, tendría que tener más afinidad con Macri que con Scioli, ¿no es cierto? Pero la gente dice, y me preocupa su pasado, el pasado por el kirchnerismo. No, bueno, a ver, el kirchnerismo fue un movimiento muy amplio, que tuvo distintos dirigentes de distintos lugares y distintas categorías y calidades. Y es como todo, a ver, por el kirchnerismo pasó y está Delía, está la Cámpora. Creo que nada tiene que ver eso con Sergio Massa ni con ninguno de nosotros, con lo cual a la gente hay que decirle que se quede tranquila. Sergio Massa es el dirigente que hoy tiene una agenda de seguridad como prioridad, tiene la agenda de vivienda, tiene la agenda de futuro en la educación. Bueno, es un dirigente que está pensando, me parece, como la mayoría de nosotros. Entonces, bueno, sí, pasó por el kirchnerismo, sí, pero pasó en un lugar importante, haciendo lo que sabía hacer en el ANSES, donde todo el mundo puede decir que tuvo una gestión extraordinaria. No, a lo que yo voy, que hay que sacarle el miedo a mucha gente que piensa como yo te estoy diciendo, ¿no? Claro, bueno, pero no hay que tener miedo. A los hechos me remito. Vos mencionabas el tema de la educación. Efectivamente, Massa, y en esto hay que darle a la derecha, ha sido un hombre que desde antes de ser candidato ha tenido como caballito de batalla la educación. Él la entiende como una educación para el futuro y habla siempre de que estamos atravesados por una revolución tecnológica científica y que la educación que hoy tenemos es la educación del iluminismo, del siglo XIX, y que con eso hay que terminar. Creo que es el que entiende más claramente qué es lo que hay que hacer con educación. En ese sentido te quiero preguntar, ¿qué es lo que están planeando en materia de educación y qué es lo que dijo en Vélez sobre este tema? Mira, nosotros entendemos obviamente la educación como el principal mecanismo de inclusión social. O sea, los planes no son el mecanismo de inclusión social, porque los planes, digamos, donde una sociedad se integra a partir del trabajo y de la posibilidad de futuro y de crecimiento, el plan es solamente una contingencia, de un momento, en una crisis. Entonces, a lo que uno tiene que apostar es que a los chicos puedan tener conocimiento, igualdad, a partir de las nuevas tecnologías, a partir de profesores y maestros que estén mejor preparados, porque este es otro punto. Muchas veces se dice y se encara la educación solamente desde el punto de vista de la óptica del alumno, y la verdad que el docente también tiene que adaptarse a lo nuevo, y a veces es muy difícil. Y la escuela tiene que volver a ser ese ámbito de contención, no solo del chico, sino familiar, ¿no? Donde la familia se piense también como parte de ese colegio, de esa vida escolar para la persona que hace, digamos, al crecimiento cabal del chico. Entonces, la apuesta es global, la apuesta es para adelante, la apuesta es el colegio como mecanismo de inclusión, no el plan, sino el colegio. Ahora, hay una mochila de plomo que hay que arrastrar ustedes, Scioli, Macri, el que resulte. Y es que hay una cantidad de millón y pico de personas que no estudia ni trabaja. Que el jefe de familia, a partir de los planes, abandonó la cultura del trabajo.
El hijo no vio al padre buscar laburo un solo día, el nieto a ninguno de los dos. ¿Cómo se hace para recuperar a esa gente hacia la cultura del trabajo y hacia la educación, que es la única vía que le va a dar salida? Porque mendigando, robando, el destino de todo chico al final es o la cárcel o la tumba. Pero algo seguro es la estabilidad de la miseria. Seguro. Un plan es la estabilidad de la miseria. Exactamente, sí. Es tremendo. Y aparte al chico en general le conviene transformarse en un minorista de la droga. Porque gana más, porque le va mejor que con... Le está pasando a Rosario, con sí. el trabajo, le va mejor con el estudio, le va mejor con el plan. Entonces, ¿cómo haces para sacar a ese chico? Bueno, le tiene que convenir más en las reglas sociales estudiar. Le tiene que convenir más en el futuro pensarse trabajando. Y eso se hace, digamos, planificando y teniendo un Estado que esté presente para ayudarlo. Daniel Arroyo, que es nuestro referente en temas sociales, nos planteó, y Sergio lo tomó, un plan muy importante en relación a tutorías, ¿no? O sea, de recuperar a los referentes sociales de los lugares como acompañante de los chicos en este proceso. O sea, que no solo el colegio sea ese lugar donde el chico tenga inclusión, sino que el cura, el párroco, el panadero, que es el viejo conocido del barrio, etcétera, empiecen a tomar una suerte de tutoría sobre una serie de chicos y que lo vayan acompañando en este camino, le vayan hablando, le vayan contando las ventajas y las posibilidades de tener un trabajo, las ventajas y las posibilidades de crecer, digamos, con un estudio mejor, y eso involucrando no solamente a los docentes, sino también involucrando a los referentes barriales. Esto me parece que es un plan muy ambicioso, se hizo en Brasil, se está haciendo en Brasil, se hizo en Brasil, y creo que para nosotros sería muy importante, porque solamente hoy, como están las cosas, solamente con la cantidad de chicos que tenemos con este problema, que no estudian ni trabajan, que no terminan el secundario, que no se piensan trabajando, hace falta que la sociedad se active, o sea que los referentes sociales, los que uno respeta, los que uno siente como guía, bueno, tengan un rol más activo en esta crianza del chico, que realmente, si no, no va a tener una salida adecuada para su vida. Eso va a ser una política de Estado si Massa llegara a ser elegido presidente. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, para nosotros los planes sociales son algo temporal. No son un mecanismo de vida. Coincidimos 100%. En un momento tenés que salir. O sea, Argentina tuvo un momento de crisis muy importante donde el plan realmente era fundamental, porque si no había gente que se moría de hambre. Esa es la verdad. Ahora, lo que pasó después fue que la política hizo que esos planes se perpetúen en el tiempo y que pase lo que usted contó muy bien, que es que el papá no vio al abuelo, a su papá trabajar, y ese nieto no vio ni al papá ni al abuelo. Entonces, la transitoriedad... en un momento hay que decir, bueno, muchachos, los planes son para este determinado momento, no son para siempre. Ahora, ¿cómo lo rompes eso? Pero no, eso no quiere decir que hay que sacar los planes hoy. Quiere decir que hay que de a poco encontrar los mecanismos de inclusión para que sea mucho más conveniente no tener planes. ¿Está claro? Pero tiene que ser tan atractivo que sea voluntario. Por supuesto. Porque donde lo querés hacer, como debiera haberse hecho, 2 años para permitir salir de la crisis. Pero después, muchachos, hay que buscar laburo. Claro, pero bueno, el problema fue que no fueron 2 años, sino que fue un poco más, y que después hubo una conveniencia política de mantenerlo. Sí, el objetivo era clientelístico absolutamente. Y por eso siguen, no por otra cuestión. Y es la única política de Estado que ha tenido, digamos, exactamente, el asistencialismo. Yo te quería preguntar, vos hacías un distingo entre lo que era el kirchnerismo y, pongamos, el cristinismo. En ese kirchnerismo algo bueno fue la Corte Suprema de Justicia. Sí. Hoy tenemos una Corte que nuevamente golpean contra ella a través de la persona de Carlos Fait, que quiero decir, Carlos Fait es una eminencia, sus fallos no pueden ser objetados, siempre se ha ajustado a derecho, es un hombre que tiene una historia, ha sido decano de Derecho Político en la Universidad Nacional de La Plata. En su momento renunció cuando fue lo de los bastones largos, con una ética que pocos docentes en esa época tuvieron. Ahora, este hombre está siendo objetado porque es añoso. Quisiera saber cuál es tu opinión como dirigente político. A mí me parece que lo que hizo el kirchnerismo es una barbaridad. ¿Pero en qué sentido? Agarró y puso a la justicia y a los jueces como actores de la política. Entonces todo lo mide con la misma vara de que si estuviésemos discutiendo
como si uno estuviese discutiendo con otro político, y no es así. No es que están discutiendo que Fait es representante del Partido Radical o representante del Frente Renovador y uno puede discutir de esa forma. Es un juez de la Corte, elegido por un mecanismo que en su momento fue validado por el kirchnerismo, que fue la posibilidad de que las organizaciones no gubernamentales opinen, que fue la primera vez en la historia de Argentina, donde en las designaciones se opinaba sobre la calidad y las cualidades de cada uno de los jueces que iban a estar en la Corte y que estuvieron en la Corte. Me parece que, a ver, es una cosa que hace un daño tremendo, pero no a las instituciones, como dice, a veces yo escucho las vestiduras rajarse, las instituciones, a ver, pongámoslo con nombre y apellido. Acá el tema es que si la gente no piensa que la justicia es independiente, tiene un valor de objetividad propio, etcétera, es imposible que respete mínimamente algunas reglas sociales. Entonces, si el juez de la Corte es simplemente un político más, que fue lo que pasó un poco con el menemismo. En el menemismo, en un momento, a mí no me gusta ir siempre para atrás, para los 90, pero la verdad que en un momento la Corte Suprema menemista tuvo un problema muy serio, que es que los jueces terminaron estando tan identificados con el gobierno, tan identificados, que la gente dejó de creer absolutamente en los fallos que daba. Perdón. Que fue todo lo contrario, la relegitimación que logró el kirchnerismo, y que ahora vuelve a poner otra vez en tela de juicio a partir de su propio accionar el kirchnerismo. Es muy grave lo que está pasando. Diego, a Barra se lo llamaba por teléfono. Sí. Y ahora le están diciendo a Fait que firmó un fallo en su casa, cosa que hace cualquier funcionario. Es una nimiedad frente a otras cosas que pasaron. Pero, Marcela, si la voluntad de él está en un determinado voto, lo firma en la puerta de calle, en el pasillo, en la escalera o en su casa, es exactamente lo mismo, es su voluntad. Lo que sucede es que tenemos energúmenos como Aníbal Fernández, que son capaces de cualquier cosa y de decir cualquier cosa. Total, algo queda. Sí, acá lo que se quiere hacer es cooptar la justicia y meter toda gente relacionada o con Gil Carbó o con la propia presidenta. Y la verdad que el de fondo, la discusión con Fait, no es en la persona de Fait. La discusión con Fait es cómo hacer para llenar hoy, por supuesto, antes de irse, los cargos que están vacantes en la Corte, y cómo hacer para llenar los cargos más importantes de la Justicia Federal antes de irse con amigos del poder. Esa es la realidad de todo, de toda la discusión. Eso es lo que hay de fondo, por eso la deslegitimación, por eso los ataques, por eso la politización de cada una de las personas que están hoy en el Poder Judicial. Yo lo que creo es que hay que defender en la persona de Fait a la institución Poder Judicial, porque la verdad es que lo que están haciendo es simplemente para ver cómo hacen antes de irse para meter jueces amigos. Exactamente. Ahora, Diego, creo que todos coincidimos en que ninguno de los tres candidatos puede ganar por sí solo. Tiene que ir a acuerdos políticos. ¿Qué distancia hay con el macrismo? No, yo creo que para mí, a ver, es un tema de encontrar los puntos de coincidencia y plantearlos en un programa. Me parece que lo que hace falta es eso. O sea, yo soy partícipe, soy de la idea, o sea, estoy contento con que De la Sota vaya a la interna, a hacer una interna con De la Sota, pero a mí me gustaría mucho más una interna más amplia, una interna con todos los miembros de la oposición que tengan ganas de un cambio real en la Argentina. Ahora, pero, y hacer un programa común que nos permita discutir con las reglas claras. Diego, pero vos los entrevistás en forma individual y las coincidencias son muchas más que las disidencias. Lo que pasa es que después entra el juego de la política. Por ejemplo, la señora Carrió a veces dice, bueno, yo con Massa no quiero hacer una alianza porque fue parte del kirchnerismo. Y el candidato a jefe de gobierno de Elisa Carrió en la Ciudad de Buenos Aires es Martín Lustó, que fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y el autor de la 125. Entonces, a ver, acá hay, digamos, otras cosas de fondo que tienen que ver más con, tal vez, el acomodamiento más personal de los dirigentes. A mí me parece que hay que ser generoso, que hay que ver si puede hacer una interna más amplia. No hay que ser macartista, porque hay una cosa de esa... Antes era, en la propia Elisa también, que Macri era el límite, ahora Macri está dentro. Bueno, pero las mujeres tenemos como sentencias, somos un poco viscerales. Y hay que ser un poco condescendiente con Elisa Carrió, porque creo que es una dirigente muy valiosa. Es muy valiosa, pero yo no la critico de ese lugar. Yo lo que digo es que... Sí, entiendo, son palabras irreparables. Claro, que son tan fuertes las palabras que después es muy difícil. ¿Cómo te sentás? Bueno, pero Macri lo hizo. Fíjate que Macri se sentó, la escuchó, se entendieron muy bien, y creo que es un buen paso. Yo creo que una alianza de
Massa y Macri, no permitiría un balotaje. Es muy probable. Hoy, por los votos, seguramente no. Serían gobierno. Massa, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que sería un paso importantísimo previo a ser presidente, yo creo que sería un excelente gobernador. Macri también sería excelente gobernador. También. Por eso, hay que ver. También. Por eso. Pero yo lo que creo que lo que no se puede es no cambiar. Porque vos podés haber tenido una idea en determinado momento y después la realidad te hace ver otra, y lo lógico es que cambies. No podés ser tosudo o pertinaz en quedarte con aquella idea porque alguna vez la tuviste. No, por supuesto. Yo creo que hay que ser amplio, hay que ser lo suficientemente flexible como para entender el dinamismo que tiene la realidad de la política. Ahora, insisto, si uno logra encontrar los puntos de coincidencia, que como usted bien dice, son varios y son comunes, plasmarlos en un ideario común, en un papel, yo creo que se puede salir a la cancha ahí. Ahora, lo que no se puede es la especulación constante, ¿no? Entonces, no, está bien, vení, pero vos te vas acá, a tu puesto es este. Yo creo que hay que hacer una interna presidencial lo más amplia posible, si se puede. Si no, bueno, ganará la interna, veremos quién saca más votos, y creo que ahí está la clave, entre la interna que armemos nosotros y la interna que arme Mauricio Macri con el radicalismo, y se dirimirá después cuál de los dos compite, por lo que son las encuestas, con el oficialismo. A mí me parece que para tener más posibilidades, lo mejor sería una interna amplia. Yo creo que haces, es decir, plasmas en un papel 10 políticas de Estado y están todos de acuerdo. Bueno, por eso, será cuestión de sentarse. Inclusive hay varios dirigentes que casi como que compartimos en estas elecciones que son, digamos, provinciales y son anteriores a la presidencial. Por ejemplo, nosotros apoyamos a Morales en Jujuy, Macri también. Cornejo lo apoyó Massa, Macri también. Cano lo está apoyando Massa, ahora parece ser que Macri también. Entonces, no es que tampoco empezamos a encontrar en la práctica tantas diferencias, por lo menos en algunos niveles provinciales. Ahora, creo yo, insisto, que hay cuestiones programáticas que es importante poner en claro antes de cualquier cosa, porque si no se llega a situaciones como pasó con la Alianza. El voto del masismo va a ser decisorio. Si las cosas siguen como están diciendo ahora los encuestadores, Fraga, por ejemplo, le atribuye a Massa un rol fundamental en un hipotético escenario que él visualiza como Macri y Scioli muy fuertes. Pero yo creo que hay una instalación de la polarización de distintos, de algunos encuestadores, y con mucha conveniencia lo usan a ambos partidos, el kirchnerismo y el macrismo. Me parece a mí, o por las encuestas que tenemos nosotros, que no están así, sobre todo porque el voto de Massa terminó siendo el más duro de todos. O sea, hay un punto, decíamos, se pincha. Ahora, el se pincha siempre, nunca bajó los 20, entonces es una cosa muy importante el nivel de voto duro que tiene, a pesar de la polarización que se intenta armar. Yo creo, insisto con lo mismo, que el que le vaya mejor en la interna de agosto, entre lo que es la interna nuestra y la interna del macrismo con el radicalismo, va a ser seguramente el que compita con el kirchnerismo. Hasta acá, de las encuestas, del mismo Fraga también, el único que le gana con claridad a Scioli es Massa. Macri no, en el escenario de Fraga, me parece, no le gana. Con lo cual, a ver, otra vez, si hubiese un acuerdo programático importante, se podría pensar en interna amplia. Si no, me parece que vamos a ir cada uno a su interna y veremos quién ahí queda mejor posicionado para la primera vuelta después de eso. Con un electorado tan volátil, no me extrañaría que hubiera 4 años más de kirchnerismo, si es que van todos por separado. Bueno, y yo creo que hay que ir al cambio, no podemos permanecer. ¿Cuál va a ser la actitud de Scioli teniendo sobre su espalda la mochila de Cristina Kirchner? Combatir el populismo con más populismo. Es una situación compleja, ¿no? Porque aparte el armado de listas y el armado de lo que son los gobernadores, etcétera, me parece que el candidato presidencial, siendo Scioli, si es que gana Scioli la interna de ellos, va a tener poco peso en el armado. Entonces vamos a tener mucho kirchnerismo igual, o sea, van a tener
van a ser seguro la primera minoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con lo cual va a tener un presidente que tal vez es no tan kirchnerista como él se presenta, pero donde la verdad que el poder de la Cámara, el poder de la justicia, etcétera, lo sigue manejando Cristina. Es un problemón. Sí, y en lo económico también, porque decíamos el Banco Central va a seguir siendo dirigido por Vanoli. Bueno, pero eso hay que ver cuál va a ser la actitud de Vanoli al momento de tener que responder frente a un nuevo gobierno. No nos olvidemos que los hombres no son de acero inoxidable y no se puede pensar en que pueden cambiar. Yo creo que muchos que hoy son kirchneristas frente a un nuevo escenario político dejarían de pensar como piensan hoy, buscando cómo acomodarse dentro de el espectro del nuevo gobierno. Puede ser, puede ser. Igual, insisto con esto, me parece que como está planteada la cosa, va a haber muchos... A ver, hay dirigentes que son más permeables a entender los cambios, y me parece que hay dirigentes que están más fanatizados. O sea, yo creo que si las listas están llenas de chicos de la cámpora, la Argentina que viene va a tener serias dificultades de encontrar consensos mínimos para hacer políticas públicas. O sea, pues son muy sectarios, son de una manera de pensamiento muy facciosa, le cuesta encontrar canales comunes de comunicación con cualquier dirigente de otro partido, inclusive dentro del propio kirchnerismo, con lo cual me imagino va a ser muy difícil para Scioli gobernar. No saben dialogar. No les interesa dialogar. Porque no hay diferencia entre, el otro día se lo comentaba un amigo y se reía, para mí no hay diferencia entre un dirigente de la cámpora y un fan de Justin Bieber. O sea, tienen la misma capacidad de discusión. ¿Por qué? Porque al fan de Justin Bieber le gusta la mejor y la peor canción porque le encanta Justin Bieber. A ellos defienden igual la peor y la mejor política de Cristina porque le gusta Cristina, y no tienen nivel de discusión porque no están argumentando que por una cosa o por la otra, solamente porque lo hace Cristina. Son gente que es dogmática del pensamiento. Tendría que estar en Irán acompañando a Al Qaeda, ¿no? Porque bueno, no sé tanto, pero son muy dogmáticos. Son dogmáticos absolutamente. Yo no sé si son dogmáticos, pero es el pensamiento orwelliano, ¿no? La guerra es la paz. Les dijeron un relato que esto era la izquierda, que eran revolucionarios, que bajaban de Sierra Maestra y era todo lo contrario. Bueno, pero si también... hay un gobierno antipopular es me parece. Bueno, pero está también, por eso decía que son gente fanatizada, porque si vos lo analizás 2 minutos te das cuenta de que evidentemente lo que están relatando no es cierto. Entonces haría falta 2 minutos de análisis. Es muy loco lo que se está viviendo. Es raro. Es muy raro. Sí, es raro. Me alegra mucho algo que dijiste, que los dirigentes están permeables a conversar con todos y ir a una interna abierta amplia. Yo creo que la interna que estamos haciendo nosotros está muy bien, pero me parece que en esta coyuntura no está mal pensar una interna más amplia, no está mal, al contrario, creo que hay que ser generosos y hay que también dar la discusión. Hay un núcleo de la Argentina social que quiere un cambio, entonces darle una posibilidad a esa mayoría que quiere cambio de poder ganar, de hacer una opción competitiva y ganadora, me parece que es importante. Es importante. Gracias, Diego. No, gracias a usted. Gracias. Vamos a un corte, señor director.